Ya. Bueno, pues yo soy Cristina y con Paula voy a presentar por qué sentimos miedo. Este es el índice. Yo voy a presentar la diferencia entre fobia y miedo y 3 tipos de fobia, y Paula os va a explicar qué es y por qué lo sentimos. Vale. Bueno, pues antes de decir que por qué sentimos miedo, voy a explicar lo que es el miedo. El miedo es una perturbación angustiosa por un riesgo o un daño que puede ser real o de la imaginación. Ahora, ¿por qué sentimos miedo? Nuestro organismo es muy complejo, pero hay actitudes muy primarias que se relacionan con los animales. Por eso voy a poner un ejemplo de animales para relacionarlo. Cuando un animal siente el peligro, tiene la costumbre de alejarse, va alejándose. Pero cuando ve que no hay escapatoria, se torna que es agresivo y su cuerpo, su organismo produce el estado listo para la pelea. Sin embargo, cuando el animal ya mira que no puede luchar contra ese peligro, como se deja ir, que deja de luchar. Ahora, como espérate. El causante de nuestras acciones y el que organiza es el cerebro. Pues voy a explicar dentro del cerebro. Hay 3 capas del cerebro. Una es la primitiva. A ver, así. Uy. Sí. A ver, espérate. Así. Así. Que es la capa reptiliana. Y esta es la más antigua, que está en el centro del cerebro y se encarga de las primeras necesidades, de las funciones vitales. Por ejemplo, cuando dormimos o respiramos. Después está la segunda capa, que es la del sistema límbico. Está encima de la primera, como veis, y se encarga de las emociones, se encarga de controlar las emociones, como el miedo, la alegría y eso. Y ahora está la tercera capa, que es la más reciente, que está encima, como veis, de la tercera, de la segunda, y se encarga del pensamiento, tanto abstracto como real. Después vamos a centrarnos en esta segunda capa, ¿vale? En la segunda del sistema límbico, y es cuando sentimos un peligro, en nuestro sistema se activa una alarma, y es cuando el organismo pues pone para prevenir el riesgo. Pues eso está en el sistema límbico y el que intenta controlar las acciones de huir o pelear. Y dentro de este sistema límbico hay una amígdala que es la causante, es la que beneficia para nuestra supervivencia, ya que nos prevenimos de algún hecho, de algún peligro. Y que está siempre en funcionamiento, hasta haciendo una actividad, hasta durmiendo, puede estar en funcionamiento, y es la causante de controlar las emociones. Bueno, pues hay que tener claro que no es lo mismo una fobia que un miedo. Como dice aquí, la fobia es un trastorno de salud emocional o psicológico, es decir, que es algo que antes de que suceda le tenemos miedo. Por ejemplo, no es lo mismo, se puede tener miedo en un momento en el que te va a atropellar un coche, pero no es lo mismo que tener miedo a ir en coche.
Hay una diferencia. En la fobia no podemos mantener el control, es más o menos imposible. En cambio, cuando sentimos miedo, tenemos la capacidad de más o menos poder controlar la situación. ¿Pasa? Bueno, Paula os va a explicar estas 3 fobias y yo explico esta. La nictofobia es la fobia a la oscuridad. En sí, muchas veces no es una fobia a la oscuridad, sino que nuestro cerebro imagina situaciones o cosas que podrían pasar, ¿no? Cuando todo está en la penumbra. La teofobia es fobia irracional y persistente a los dioses o a cualquier creencia religiosa. Y la verminofobia es una fobia a los gérmenes o a cualquier tipo de cosas así. Bueno, pues yo voy a explicar la hematofobia, que es el miedo o la ansiedad que produce al ver una herida, al ver un hospital o al estar viendo una jeringuilla, es decir, algo en contacto con lo que se relacione con la sangre. Después está la androfobia, que es un trastorno irracional de tener miedo al hombre. También lo puede tener las mujeres, pero también los hombres. Después la fotofobia dicen que no es un miedo, pero es una molestia que tiene el ocular, el ojo, cuando ven una luz brillante. Y estos son unos tipos de fobias que nos parecieron, son unos tipos de fobias que nos parecieron curiosas y decidimos ponerlas, pero hay muchísimos más tipos de miedo, muchísimos más. No podíamos ponerlo todo. Y ya está.